¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Coffee Break. Siempre con un tema interesante y desde luego con la grata sorpresa y la grata compañía en esta ocasión de Alberto Aranda. Karen Rivera no nos pudo alcanzar el día de hoy, pero aquí es el tema que has propuesto, Alberto, y también un muy interesante Yo, invitado. Cuéntanos un poco de nuestro ya, invitado y del ya, panorama que vamos a abordar hoy. ya no sé, entre las juntas de organización que tenemos, ya no sé quién propone qué y cómo lo resolvemos, pero la cosa es que se hacen y bueno, aquí estamos, ¿no? Y efectivamente tenemos al doctor Benjamín Mayer. Él es fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, quien nos va a platicar sobre los beneficios y no beneficios de la educación virtual, ¿no? Que yo sé, Víctor, que a ti este tema pues te gusta, te apasiona muchísimo, porque en un determinado tiempo de tu vida te dedicaste a la docencia, Así es. y por ahí, bueno, permíteme comentarlo, tienes ahí un proyecto para educación a distancia, ¿no? Así es, sí, 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 un Que proyecto. bien nos vendría ser conejillos de India para tu proyecto. Pero bueno, Sí, sin duda. pero bueno, ese es más o menos el tema. Obviamente Ujú. estamos abiertos a todas sus preguntas, sus dudas. Ahora que ya llevamos más de un mes, de haber regresado a las clases, a las escuelas, de que los padres de familia se volvieron maestros, y de que, bueno, hay un sinfín de cuestiones, se da la educación a través de Internet, a través de la televisión, pero hay voces como el de Irma Pineda, que ha dicho que, bueno, cómo quieren dar educación a través de televisión, si por ejemplo en muchas comunidades indígenas ni siquiera hay luz, no, ya, no digamos Internet. ¿No? Y hemos visto a lo largo de todas estas semanas que ya hay clases, pues como algunos profesores han hecho esfuerzos, sobre todo en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, para impartir clases este, y poder continuar con esta educación. Hay un rezago ahí por ahí que ya se está planteando de esta situación a raíz de la pandemia, cómo va a afectar a la larga a estas generaciones. Pero bueno, creo que el tema es muy amplio y para darnos luz en este camino, pues está mejor el doctor Mayer. Así es, pues bienvenido Benjamín Mayer Foulkes, psicoanalista y también, pues como ya ha señalado Alberto, al frente de 17 estudios críticos. Pues gracias por aceptar la invitación, Benjamín. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con qué debemos entender por la virtualización de esta educación? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad Bueno, primero, muchísimas gracias por... y tal? Gracias. Ay, pero es que hubo un cortecín por ahí. Sí, sí. Y hay Muchísimas como un gracias retraso. por la invitación y felicidades por el programa. Gracias. Celebro mucho pues la posibilidad que estos medios también nos brindan de foros como este. Es algo que quizá tiene también una relación con nuestro tema. Y pues te agradezco el punto de partida porque en realidad la idea de la virtualidad o la virtualización es una idea problemática. Si la mira uno cuidadosamente en lo conceptual, veremos que la idea es que lo que se virtualiza es la presencia, lo cual pues plantea una idea muy particular del trabajo a distancia, vía internet, vía digital, etcétera, como le queramos decir, el trabajo en línea. Y cabe preguntarse, nosotros lo hemos hecho desde 17 Institutos de Estudios Críticos, ¿qué tanto sentido tiene pensar en que de lo que se trata es de virtualizar la escena de la presencia en lo que a formación se refiere, la escena clásica, digamos, del salón de clase? Nos parece a nosotros que no tiene sentido pensar en la educación digital vía internet, en línea, etcétera, como una virtualización de las relaciones en presencia, porque siempre que ha surgido un nuevo medio, el radio o el cine sonoro con respecto al cine mudo que fue anterior, la televisión,
siempre ha habido una batalla muy importante, muy desafiante para distinguir los nuevos medios en sus posibilidades singulares respecto a los medios anteriores. Entonces, por ejemplo, hay una batalla encarnizada que el cine dio contra el teatro para dejar bien en claro que lo cinematográfico no es lo teatral. Y del mismo modo, pues lo televisivo y lo videográfico ha tenido que dar una larga batalla históricamente para distinguirse de lo cinematográfico como tal. Y en ese mismo sentido es que pues no tienen ninguna lógica eh, suponer que lo que sucede en la educación llamada virtual es una continuación o una emulación de lo que sucede en el salón de clase en presencia. Y creo que esta es una de las claves más importantes para entender pues muchos abismos, muchos errores muy serios me parece que se están cometiendo hoy cuando ha habido pues una precipitación muy marcada hacia el trabajo que prefiero llamar en línea, justamente para marcar una distancia conceptual respecto a esta idea de la virtualización. Ha habido una estampida digital, en parte entendible y en parte cuestionable, con muchos abusos que han sufrido, bueno, en primer lugar los estudiantes, pero también los docentes y todos los encargados de los programas y las instituciones educativas a todos los niveles. Y creo que sí, hay que detenerse muy detalladamente en revisar qué es lo que está pasando y despejar algunos conceptos para ver qué podemos hacer para tratar de madurar la discusión y que pues pongamos nuestro granito de arena para contribuir a la mejora de lo que está pasando por la envergadura y la enorme importancia que tiene, ¿no? Efectivamente, no estábamos preparados para esta situación, ¿no? Ahora sí que, citando a Fernando Thompson de la Universidad UDLA de Puebla, él decía que, bueno, esta pandemia nos arrojó y nos obligó a entrarle a este mundo digital y que efectivamente no estábamos listos ni en los trabajos, ni en las casas y mucho menos incluso en algunas escuelas. Entonces, sí hay mucho de dónde desmenuzar, Benjamín. Así es. A ver, es un poco irónico ese no estar listos, Ajá. dado que pues estamos pues implicados en Internet desde los finales de los años 90, de lo que no sin humor se llama el siglo pasado. Para quienes lo vivimos, pues parece muy cerca, para quienes nacieron después, parece muy lejos. Pero vamos, llevamos, no sé, 20, 25 años en un proceso muy intenso de digitalización de la vida en todos los órdenes. Hemos visto lo que ha pasado, bueno, famosamente con la fotografía, por ejemplo, que fue muy emblemático, con la industria de la música, con el mundo editorial. Editorial. Y bueno, en el campo educativo, pues la digitalización en realidad pues no es nueva. Yo diría que hay pues también 20 y 25 y quizá más años de experiencia. Eh, y claro, lo que pasó es que todavía se distinguía muy esquemáticamente entre la educación a distancia, que utilizaba esos medios, y la educación, digamos, de aula, que no los utilizaba todavía, siendo todavía la mayoría. Y claro, a esa mayoría es a quien le pegó muy fuerte pues el cierre de las escuelas, de la posibilidad de que los niños o los jóvenes, o en su caso los adultos, acudieran a tomar sus clases en presencia. Y entonces vino, claro, un forzamiento que pues implicó, como en muchos trabajos efectivamente también, y esto es también interesante, pues una prisa, ¿no? Un movimiento muy intempestivo que tragicómicamente lo que produce pues es
emulación virtual de lo que se hacía en presencia, también en los trabajos, sin entender, claro, y digo, es comprensible, no soy crítico, no se debe simplemente a un límite inherente, sino a las prisas y a la falta de experiencia, pero hay que entender que lo primero que se ve es un intento fallido por hacer lo mismo, seguir los mismos horarios, los mismos patrones, las mismas reuniones en línea que en presencia, lo cual, bueno, muy rápidamente, después de un par de meses, pues absolutamente desgastó a estudiantes, a maestros, a empleados, a jefes, a oficinistas de todo tipo. Y claro, creo que después de, al menos en el campo educativo, después del periodo vacacional del verano, hay ya felizmente algunos reajustes que se ven, que han mejorado un poco las cosas, y hay otras cosas que se han quedado ya establecidas para peor, me parece, o para muy mal, en donde pues se vuelve regresivamente a esquemas que son casi de la telesecundaria, y lo digo en el mal sentido, no sin pues dejar de considerar las dificultades, ¿no?, que tiene pues la cobertura nacional y demás, pero sí ha sido pues un río muy, muy revuelto, y creo que sí podríamos ponderar las posibilidades que se están quedando de lado en este cambio, como para permitirnos ir hacia adelante en vez de ir hacia atrás. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos factores positivos y negativos? Además de hacer una como telesecundaria de los 70s. Claro, pues mira, a ver, aquí pues sí acudo a la experiencia nuestra en 17 institutos de estudios críticos. Nosotros trabajamos en línea desde el 2006, llevamos casi 15 años, somos en ese sentido un centro de estudios de posgrado, y pues generamos un modelo asíncrono, donde no se utiliza la imagen en tiempo real y donde nos concentramos en la escritura como el vehículo central para el intercambio en lo que se llama el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en nuestro método, la figura central la ocupa la escritura de ensayos, que se comparten y que son discutidos colectivamente entre estudiantes y con los docentes, a quienes llamamos tutores. Nosotros desde desde el principio realmente, muy tempranamente identificamos que la enorme ventaja del medio digital era permitir un estilo de trabajo que enfatiza la escritura. Entonces, en el centro de nuestro modelo está la escritura y por lo tanto la lectura, lo cual, bueno, fortalece enormemente, como todo mundo sabe, el cultivo pues, de las capacidades intelectuales, de argumentación, de articulación, de recepción atenta de lo que dice el otro cuando hay que leerlo con cuidado, y de una participación muy activa, porque en un foro electrónico asíncrono, si te quedas calladito y no participas, pues no existes. Entonces, realmente lo que hicimos fue valernos de estas notables tecnologías para enfatizar su carácter escritural y para retar a nuestros estudiantes y digamos, a todo el grupo, digamos, ocupado de la formación, de poner pues la pluma y el papel, y hacer un trabajo pues muy esforzado, lento, pero por lo tanto muy robusto, de articulación intelectual. Y hemos ido madurando ese modelo que ha sido reconocido internacionalmente a lo largo de 15 años. Por supuesto, integramos a veces videos y otros insumos, grabaciones de distintos tipos, además de textos, yo que sé, que deben ser leídos y demás. Es decir, no es que seamos puristas ni enemigos del video, pero limitamos mucho el uso del video, y desde luego que las clases no tienen lugar en tiempo real, vía, digamos, a través de la imagen. Entonces,
cuando yo me pongo a pensar en estos temas que estamos conversando, pues veo muy claramente el contraste entre esa idea que para mí capitaliza justamente una ventaja de los medios digitales, para responder directamente a tu pregunta. Es decir, yo creo que es una excusa extraordinaria para fortalecer la lectura y la escritura, y por otro lado, para diversificar los soportes documentales con los que se puede trabajar. Por ejemplo, es increíble la gama de películas, de documentales, de audiovisuales a los que se puede acceder, de obras de arte que están documentadas y accesibles en línea. Y ahí hay una riqueza que se puede detonar en favor del trabajo de la formación, que bueno, incomparablemente es más fuerte en muchos sentidos que lo que se puede hacer en una clase con un pizarrón y un gis, para decirlo así muy vulgarmente, aunque hoy se usen pintarrones y plumones. Pero creo que ahí hay ya pues una idea de recursos que la digitalidad misma brinda de manera inherente y que con un poquito de imaginación se pueden capitalizar en favor de la formación, anteponiendo la escritura en todos los casos. Esa es la postura nuestra, porque al final de lo que se trata no es de la telecomunicación, de lo que se trata es de fortalecer tu capacidad de leer y de escribir, para que además al final de tu programa de formación, pues tengas una voz articulada, fuerte, que además tenga capacidad de publicar, de salir a la esfera pública, de circular tus textos y demás. Entonces, si comparamos eso, ya hablé de lo bueno, digamos, lo que es lo malo, pues lo malo es suponer que simplemente por ver tu rostro en la pantalla y ver el rostro del maestro y de tus compañeros a la distancia, sin tener ninguna de las ventajas de la presencia en términos de socialización, de acercamiento personal, digamos, de todo lo que sucede cuando los cuerpos están en un mismo espacio, que es tan importante, sobre todo entre más jóvenes somos, sin tener ninguna de esas ventajas, emular una clase donde hay un docente que pues tira su rollo y los estudiantes tienen que recibirlo, tener sus notas y quedarse campantes con eso, pues me parece francamente un despropósito. Y mucho más lo es cuando esa unidireccionalidad se consagra en el vehículo televisivo, y regresamos a los modelos educativos que fueron cuestionados por figuras tan clásicas de la pedagogía como Paulo Freire, donde, bueno, pues digo, hace ya muchas décadas sabemos que esta educación llamada bancaria, unidireccional, en realidad, pues no tiene prácticamente un alcance formativo, y pues hace las veces de un cumplimiento formal que permite palomear, digamos, la responsabilidad del Estado para brindar educación, pero no tiene una real capacidad de un cultivo que pues tenga riqueza y que permita que los estudiantes se posesionen del conocimiento y lo puedan adaptar a sus propios deseos y necesidades. Híjoles, ahora sí que falta una metodología pedagógica, y la escritura y la escritura y la lectura fomentan la reflexión, ¿no? Y la tecnología no tendría que ser la base para la educación, sino solamente una herramienta más. Exacto. Bueno, nos enfrentamos a un escenario, por así denominarlo, posmoderno, en el que hay un cúmulo pues un tanto anárquico, en gran desarrollo, del cual se tiene probablemente poca conciencia, pero tú también pones de manifiesto la necesidad de desarrollar incluso otras habilidades, digamos, de metaaprendizaje, que son en este caso la lectura, la escritura, y me quiero referir con esta también a otra habilidad que lamentablemente a veces la OCDE,
que es el procesamiento lógico matemático. Pero pensemos de una manera, digamos, positiva. Se ha concebido a veces esta polarización entre lo que es el espacio virtual como una traslación del espacio físico, del aula y de la institución educativa. Ante esta carencia, ¿qué áreas de oportunidad podrías ver para hacer un continuum entre estos dos espacios, el virtual y el físico, el de la educación, y de alguna manera desarrollar también esas habilidades en las que no hemos la habilidad lectora y el procesamiento físico-matemático? ¿Ves áreas de oportunidad ahí para desarrollarlas? ¿Cómo podrías complementar estos dos espacios, el virtual y el físico, para verdaderamente llegar pues a implementar una educación y un desarrollo efectivo de los educandos? Sí, claro. A ver, yo he insistido incluso públicamente en el hecho de que si oponemos la educación llamada virtual a la presencial y simplemente nos preguntamos cuál es la buena y cuál es la mala, está confusamente planteada la cuestión. Entonces, no se trata como en un equipo de fútbol de ir a las Chivas o a la América a una modalidad o a la otra, sino de entender que en ambas se puede trabajar bien y se puede trabajar mal. Desde mi punto de vista, comprometido, digamos, con el legado del pensamiento crítico que anima el propio proyecto del Instituto de Estudios Críticos, me parece que lo que es trabajar bien es poder enfrentarse en la formación con la actitud y de hecho con la realidad de que el saber está siempre incompleto y que por lo tanto no tiene sentido la figura docente casi teológica del gran maestro que todo lo sabría y que transmite su gran sabiduría a los estudiantes. Y en ese sentido, para hacer una pequeña referencia al escenario que describiste, pues no es una situación posmoderna más que metafóricamente, porque ese regreso al maestro todosabedor, casi deidad, digamos, del campo del saber, pues es una escena muy poco posmoderna, dado que el pensamiento asociado con el planteamiento y la elaboración acerca de la situación posmoderna justamente cuestionaba la centralidad y la estabilidad de figuras como el maestro, como el gobernante, que todo lo sabría, como bueno, desde luego el Dios omnisciente, el partido político, el sindicato, digamos, todas estas figuras, instituciones como el hospital, la escuela, la cárcel, que en la modernidad se encumbraron como pues campos de legitimidad plena y demás, vinieron a ser más y más cuestionadas en esta escena posmoderna que plantea justamente la imposibilidad del sostén de estas figuras centrales y cabales. Entonces, creo que se pueden enfrentar los límites del saber, primero del propio saber, pero después del saber en general, de una manera positiva, tanto en presencia como por vía digital, y que se puede reinventar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta la especificidad de estos medios. Para nosotros es una especificidad justamente escritural y hay que entender que no tienen que ver tanto con la telecomunicación, que es la idea clásica, digamos, de un vehículo que lleva un mensaje a través de un canal a un receptor, para referir, digamos, a ese modelo de comunicación muy lineal y muy básico. Ese modelo en realidad es un mito, porque del lado del emisor y del receptor, su idea de lo que está pasando y del vínculo entre ambos, cada parte tiene su propia idea y no hay realmente una unidad, una homogeneidad
en el límite ni siquiera hay propiamente una relación entre las partes, sino que cada una reproduce o reinventa la escena en sus propios términos, y lo que se puede producir son malentendidos productivos y fecundos, o malentendidos pues inútiles y en el límite destructivos, que también vemos mucho. Y en ese sentido creo que se trata justamente de poner al alcance del estudiante, por medio de los insumos de la educación en presencia o de la educación llamada virtual, los elementos para que puedan construir mundos, para que puedan articular su pensamiento, para que puedan articular sus preguntas y para que puedan articular su relación con sus propios límites en el saber y en la relación con el mundo que les rodea. Podemos entrar en detalles de qué implica eso en cada caso, pero básicamente esa es la posición en general que estoy tratando de escribir. Claro. Híjoles, ahora sí que hay varios puntos de los que menciona Benjamín, y me dan mucho a pensar en cómo podría ser esta educación en todos los niveles, pensando en primaria, secundaria, preparatoria. Pienso yo que ya cuando estamos en a nivel universitario, pues tenemos una mayor disciplina y podríamos tener un mejor acceso. Pero, por ejemplo, Omar Ramírez nos pregunta, tengo mucho que compartir sobre el papel docente en su nueva etapa de enseñanza digital. Mucho que discutir, que aprender y aportar. Yo creo que es más bien un comentario a una pregunta, ¿no? Sí, creo que si me permites intercalar un comentario ahí. Por favor. La aportación de Omar me da pie a mencionar que es una pena que el modo de resolver la cuestión así a nivel amplio nacional no haya tomado suficientemente en cuenta la experiencia y el conocimiento de los docentes en los distintos niveles educativos. Porque creo que ese conocimiento de campo, y me refiero al medio rural, pero también me refiero al medio urbano, en los distintos niveles, pero ese conocimiento muy detallado de lo que son las relaciones con los estudiantes, qué les gusta, qué les interesa, qué funciona, qué no funciona, el diálogo pues que los maestros tienen con sus estudiantes es un diálogo enormemente valioso que tiene muchísimos elementos que aportar y que realmente nos podrían haber dado pie a la construcción de un modelo o una gama nacional de estrategias para la educación en los distintos niveles. Y creo que esa es pues la textura que podríamos invocar. Es una estructura un poco más artesanal que industrial. Y aquí quizá no aparece por casualidad la palabra industrial, porque uno de los grandes peligros de los medios digitales es que están en manos de enormes corporaciones que siguen sus propios intereses. Esos intereses son comerciales, no están realmente siquiera priorizando las necesidades de la formación personal de los estudiantes. Lo que quieren es ganar nodos de consumo a los cuales se pueda anunciar pues informaciones o anuncios de diversa índole a partir de la llamada minería de datos. Y entonces, pues entrar en el campo, digamos, de la educación en línea acríticamente sin tomar en cuenta esto, pues es uno de los grandes peligros de lo que está pasando. Y eso aplica, digamos, a todas las grandes compañías en cuyas manos estamos. Se ha hablado mucho del Zoom, pero es lo mismo con, digamos, con Google, con Amazon, digamos, con cualquiera de ellas y con todas. Y quizá en eso, pues habría tácticamente una ventaja de momento en el paso hacia atrás, hacia la televisión, pero hay que notar que la televisión que eligió el gobierno es la televisión privada, ni siquiera fueron las cadenas públicas como para
darles un refuerzo y que terminaran de consolidar su cobertura a nivel nacional. Es una decisión que nos dejó pues muy sorprendidos y que repite el mismo error en ese campo de juego anterior que es la televisión comparado con el Internet. Claro. Es que ahí nos da, digo, no sé Benjamín, pero ahí nos da a pensar de el descuido que se ha tenido por muchos años, no solo precisamente de reforzar la cobertura de los medios nacionales o de los medios del Estado, ¿no? Para poder precisamente hacer frente a situaciones como esta y otras más. Pero también nos hace pensar de que, por ejemplo, dejó ver que muchas poblaciones rurales y del campo y de comunidades indígenas ni siquiera tienen luz como para tener clases por televisión abierta o internet, ya siquiera. Y por ejemplo, Norma Ávila Jiménez, que es periodista que cubre la fuente de ciencia y que además es profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos comenta: doy clases de periodismo por Zoom a estudiantes de la UAQ en línea. Estamos aproximadamente 50 minutos por semana y lo demás lo dedican a reportear, escribir sus textos y subirlos a un blog, y me ha funcionado muy bien. Creo precisamente que aquí habla precisamente de la experiencia que decías, Benjamín, de los docentes, y que hay de alguna manera carreras que se prestan para estas dinámicas, ¿no? Porque pues hay algunas que quizás no se puedan prestar, pero definitivamente la experiencia de los docentes tuvo que haber permeado este regreso a las clases. Sí, totalmente. Una felicitación a Norma. Creo que lo que ella nos describe es ejemplar, porque si nos fijamos, ella recurre en una dosis mínima al Zoom, que bueno, es un medio, pues, de momento muy gratificante, pero hay que usarlo en dosis pequeñas, es como la sal en la cocina, ¿no? Es decir, si abusamos de ella, se sala toda la comida, y muy inteligentemente el real esfuerzo que los estudiantes tienen que hacer en su clase, pues está en la elaboración de los materiales que después van a publicar en el blog. Me parece que esa es una estrategia que se atiene exactamente al tipo de lógica que intento transmitir y que, bueno, resulta muy útil que haya hecho el comentario, porque el contraste sería con, pues, la idea de pasar en Zoom, yo qué sé, 3 veces a la semana, 2 horas, para hablar de un ejercicio de periodismo que más bien se aprende ejerciéndolo, tal como ella está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, viene muy al caso su comentario y lo agradezco mucho. Benjamín, también está otra parte. Planteas un escenario, al menos en cuanto a plataformas educativas, de globalización de la educación, de normalización, dado los medios concentrados en grandes corporaciones. Por el otro lado, está también el entorno en donde sucede la educación, o debería suceder la educación. Me quiero referir a la educación formal y a la informal, pero bien a la cuestión de la multiculturalidad. Los procesos de aprendizaje son diferentes, particularmente en un país como México. ¿Cómo podemos enfrentar, cómo consideras que podemos enfrentar el hecho de tomar en cuenta toda esta multiculturalidad para de alguna manera adaptar estos procesos, estos recursos educativos a esta variedad que en el caso de México pues es marcada? Claro, muy importante ese punto. Yo creo que la clave está en no caer en la trampa de la ilusión desarrollista, donde tenderíamos a pensar que se trata en todos los casos de volvernos consumidores estándar de las plataformas estándar. Ser uno más con acceso y con las multiplataformas que normalmente están asociadas, digamos, al consumo cotidiano de las redes sociales y demás. Y cuando en nuestro país vemos este grado tan preocupante, tan históricamente preocupante de acceso diferenciado o de franca imposibilidad de acceso en grandes franjas de la población, con todos estos matices que mencionas, pues no, digamos, es muy tentador caer en la proposición desarrollista donde
se trata de tener acceso universal y donde se trata de que el mercado y el comportamiento del consumidor se generalice en todos los niveles y en todas las regiones. Esa trampa creo que se puede evitar con una idea un poco más artesanal, como la llamé, no industrial, más artesanal y más humana, más localizada, donde apelamos justamente a la experiencia que los docentes tienen en cada región, en cada nivel educativo, en cada tipo de campo de temático, porque claro, no es lo mismo enseñar periodismo que enseñar biología, no es lo mismo un jardín de infantes que pues la secundaria o la secundaria técnica, son realmente contextos completamente distintos que hay que atender cada uno en su especificidad, probablemente con distintos medios también. Ahora quiero abundar un poco sobre eso y dejar de lado esta idea como de la aplanadora que todo lo homogeneizaría a nivel nacional, en todos los niveles y en todos los terrenos, y entender pues este crisol de diversidades y de matices que incluye desde luego los matices culturales a los que estás aludiendo. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que hay que anteponer siempre es el diálogo y la experiencia y las aportaciones que se puedan hacer con base en esa experiencia y a través del diálogo, por sobre la adaptación acrítica de las grandes plataformas industriales de comunicación que, insisto, tienen intereses muy distintos. A lo que a ellos interesa, y bueno, estoy como particularmente enardecido con este tema porque ayer en la noche me desvelé viendo este documental que está sonando mucho del llamado dilema social, que es sobre las redes sociales. Y bueno, uno ve ahí realmente la profundidad y la intensidad pues de esa maquinaria inclemente de la comercialización de nuestro propio tiempo, de nuestra propia atención, de nuestros propios intereses, la manipulación incluso política que se da hoy a través de esos medios con la mano en la cintura. Y creo que frente a esa gran aplanadora hay que volver a las experiencias concretas que se dan en los escenarios en presencia, con personas de carne y hueso que tienen historias, que tienen pues años de trabajo, que tienen conocimientos, que tienen vínculos sociales, que tienen inserciones en sus comunidades y que pueden proponer y promover los estilos de trabajo adecuados para cada una de esas comunidades. Entonces, creo que eso nos permitiría también una adaptación que tome en cuenta la gama de particularidades culturales por regiones, por sectores y por, digamos, grupos de interés y disciplinas, ¿no? Que están en juego. Cuando uno habla de educación parece que está hablando de lo mismo, pero en realidad son miles de cosas distintas, ¿no? Lo que se incluye en esa gran bolsa. A ver si podemos abundar un poco más en la diversificación de los medios, que es algo que creo que hay que enfatizar, pero termino aquí mi comentario para no cansar. No, 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 al contrario, sí, sí, es que efectivamente esta cuestión de los medios de las redes es avasallante porque ya no solo ahora te crean un perfil de acuerdo a tu consumo, ¿no? Por tu uso de tarjetas, por lo que consumes en los centros comerciales y lo que llegas ya no te crean un perfil de consumidor, sino que ahora a través de las redes y a través de todo este consumo que hacemos virtual, hay algo que se llama la data y pueden los algoritmos y te pueden crear ciertos perfiles y se ha manejado muchísimo en cuestiones electorales incluso, y ahí hay una discusión pendiente en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y sí hay que reflexionar al respecto porque parece que vamos a ciegas. Se nos hace muy fácil entrar a todas las redes sociales y consumir lo que se nos da. Y sí, yo sí quisiera hablar de eso también, Benjamín, pero antes sí te quisiera una reflexión. Es muy pronto para medir
precisamente el tipo de educación que están recibiendo ahorita los jóvenes, los niños, en estos modelos en donde se está priorizando precisamente la educación a través de Internet, de televisión, donde no se tomó en cuenta precisamente la experiencia de los profesores para crear una metodología y una pedagogía muy particular dependiendo de sus localidades y sus grupos a los que están dirigiéndose. Es muy pronto para medir el resultado que vamos a tener a largo plazo. Bueno, evidentemente estamos pues en un gigantesco experimento planetario en estos momentos a partir de este semestre y más de pandemia, que incluye desde luego la esfera educativa y la digitalización forzada y todo eso. Entonces, por supuesto que es muy temprano para saber qué es lo que ha pasado o qué tan grave es lo que ha pasado o qué ventajas ha podido tener. Pero por otro lado, aunque concuerdo con esa idea y en algún sentido pues pues una cuestión evidente, yo quisiera enfatizar, quizá para contrapuntear un poco con esa idea en la que podemos estar de acuerdo todos, que de hecho hay mucho que ya los actores en el terreno sabemos de lo que está pasando. Es decir, que hay una tendencia como a imaginar que solo cuando tenemos ya la película completa macro podremos entender qué es lo que pasó. Y yo apelaría a la evaluación cualitativa muy concreta que pueden hacer actores y actrices, vamos a decir, en el terreno, agentes educativos que perfectamente saben lo que está pasando y lo que ha estado pasando hace 3 meses, así como yo sé qué es lo que está pasando con mis hijos y los maestros saben qué es lo que está pasando con sus grupos. Entonces, es una pena que no se haga un ejercicio sistemático digamos, de recuperación de testimonios narrativos en los que, digamos, que estén rigurosamente recogidos, pero que fuera de este falso halo de la cientificidad o del rigor, nos den una idea bastante práctica de cuáles son los problemas que estamos enfrentando. Es decir, me parece que esta expectativa del gran estudio conclusivo de lo sucedido puede también de momento eclipsar lo que podemos saber de manera muy práctica y concreta a partir de los relatos de los involucrados. En nuestro caso, yo podría dar cuenta muy claramente de las vicisitudes de nuestro propio esfuerzo. Puedo decir, por ejemplo, que en los años perdón, en los meses pandémicos, en este año pandémico, iba yo a decir, no nos ha pasado nada, porque como ya estábamos digitalizados, pues seguimos trabajando como siempre. Claro, la gente está afectada por lo que está pasando a nivel familiar, a nivel económico y demás, pero pues ahí hay un ejemplo, en este caso positivo, de un modelo, digamos, que se sostiene perfectamente, incluso en la adaptación laboral, porque nos fuimos a casa los miembros del instituto muy temprano, ya el 13 de marzo, y no hemos vuelto y francamente yo no veo que haya condiciones para volver por lo pronto, ya veremos más adelante, y eso no ha impedido que podamos sostener el trabajo y que los seminarios transcurran normalmente. Claro, es sencillo comparativamente porque estábamos ya digitalizados, pero pues lo doy como un ejemplo muy concreto del tipo de testimonios que podríamos recoger. Habrá los contrarios, ¿no? Los maestros que pues se están jalando los pelos, igual que las madres de familia. Hay escenarios pues muy dramáticos, ¿no? Los chicos que están en preescolar y que los tienen ahí a dosis de Zoom, 4 horas al día, con sus madres de familia en general, a veces los padres también, pues siendo como sus asistentes de formación, y realmente es una locura, digamos, es un contramodelo a lo que amablemente nos compartía Norma, me imagino que en un nivel pues más arriba educativamente hablando,
¿qué sentido tiene poner a un chico de preescolar 3 horas o 4 frente a la pantalla todos los días? Bueno, me lo pregunto muy seriamente. Y ahí, pues, si los padres van a estar involucrados en el apoyo a sus hijas y sus hijos, pues mucho más tendría sentido pensar en un modelo de escuela en casa, donde pues más bien los que recibieran apoyo fuesen ellos, no sus hijos. Y así como eso, pues podríamos ir recorriendo cada nivel para recabar experiencias e impresiones y responder mucho más robustamente sin tener que esperar el gran diagnóstico después de varios años, donde pues las cosas ya sucedieron y donde ya hay poco que hacer, ¿no? Claro. La prevención ante todo. Exacto. Benjamín, también me gustaría abordar el tema de la educación formal y la informal. Esta situación que tú destacas de la educación y cómo se está dando dentro de las familias que han reconvertido el papel han involucrado de alguna manera, no sé cualitativamente cuánto, pero han involucrado a los padres. Y esto me abre la puerta para la pregunta. Evidentemente, la educación sucede de manera formal en las escuelas, hoy digitalizadas, hoy virtualizadas. Sin embargo, está también la otra esfera social que de una u otra manera condicionan el valor social de la educación, las habilidades para que suceda esa educación y sobre todo también los mensajes de educación. Hoy en día, hablabas hace un momento de este concepto de prosumer. Somos perfiles en busca de likes, pero no hemos dado en el caso educativo el proceso, el salto a ser aprendices autónomos, independientes, y esto en el contexto de una sociedad que creo que entiende la educación de maneras diferentes, también polarizadas, desde la educación formal institucionalizada en la escuela hasta la educación informal que también nos educa y que tiene responsabilidades en los grandes emisores de estos mensajes, generación de valores sociales, generación de valor de la educación y generación también de las capacidades para acceder a esa educación. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque evidentemente tenemos la plataforma tecnológica, pero también tenemos toda una serie de condicionantes sociales que están de alguna manera limitando, quiero pensarlo así, estoy haciendo un juicio de valor ya, la educación que se da en este país. Claro, me parece de la mayor pertinencia tu pregunta. Qué bueno que la enuncias, porque sí estoy totalmente de acuerdo contigo en la enorme, enorme importancia que tiene la educación no formal, como se le llama, que tiene lugar de qué forma, pues básicamente creo que entre los grupos de interés específico, culturales, sociales, y también en algunos casos académicos, cuando se hacen cargo de campos que no están bien representados en la universidad o la universidad a la cual se tiene acceso. Entonces, creo que habría que poner mucha, mucha atención a lo que sucede en esa franja y ver cómo ellos resuelven sus actividades, sus talleres, sus encuentros, sus intercambios. Creo que en el campo artístico en particular hay muchísima inventiva en método, en estrategia de uso de medios, en el recurrir a distintas plataformas. Y creo que el aparato, digamos, ordinario, central de educación a todos los niveles, haría bien en entender que estos márgenes que tienen que ver con la educación no formal, repito, entre grupos de interés o muy altamente motivados por motivos sociales, culturales o intelectuales de algún tipo singular, que esos grupos, esas franjas, pueden servir como semilleros para sugerir una diversificación y un enriquecimiento en las estrategias, en los temas, en los modos de abordar la formación en la educación formal. Hay que destacar que siendo, bueno, el ciberespacio lo que es, hay muchas experiencias incluso hoy de intercambio internacional, donde pues se toma un taller con alguien que imparte en otro país y ese mismo aprendizaje informal que tú subrayas bien, pues tiene una serie de efectos importantes, ¿no? Para la apertura de los horizontes propios, para entender la diversidad de las experiencias
en los distintos lugares donde se vive y demás. Y quizá aquí valga la pena hablar de cómo hay un correlato de eso en la diversificación necesaria de los medios. Nosotros, por ejemplo, hemos estado cultivando ya desde hace como 1 año y medio el trabajo en la radio digital. Así es. La radio digital que hoy es un circuito gigantesco mundial que produce lo que se llama los podcasts famosos y que, digamos, donde hay una diversidad gigantesca de voces que es muy interesante y que tiene que ver con lo que dices y que tiene la ventaja adicional que yo quiero enfatizar de contraponerse a la hegemonía incuestionada de el uso del video en tiempo real, que además de ser monótona, cansada, es ambientalmente cuestionable porque gasta muchísima energía y me parece muy negativo cuando ya vemos que los amigos, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, hablemos por teléfono, ya no están seguros si quieren hablar por teléfono o si quieren un enlace en vivo, en video, en tiempo real, como para ver pues qué ropa te pusiste el día de hoy o vayas a ver qué cosa, donde nos estamos acostumbrando a unas formas increíblemente dispendiosas de energía, por lo tanto de costo, que calientan el planeta más rápidamente y que hay que cuestionar de raíz, hay que cobrar conciencia acerca de esto. Y creo que la respuesta tiene que ver con diversificar los medios y las plataformas a través de las cuales nos comunicamos y sobre las cuales montamos nuestros distintos proyectos. Y creo que justamente para regresar a tu buena mención, toda la esfera de la educación no formal o del trabajo cultural o social en otras plataformas, incluso a veces en soportes tan sencillos como la mensajería en celular, el WhatsApp, por ejemplo, mensajes de texto, o el correo electrónico, digamos, en una época me acuerdo, antes de Internet, pues la educación a distancia a veces podía transcurrir vía telefónica, así con teléfono digamos, de línea de tierra, como se dice ahora, y entonces creo que este aprendizaje de los formatos, de las estrategias docentes, pedagógicas y también de la diversificación en el uso de las plataformas es fundamental para enriquecer el repertorio y también cuestionarlo en lo tocante a la educación formal, la obligatoria y la que conduce a grados formalmente en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario. Claro. De hecho, ustedes creo que tuvieron una serie de conferencias, corrígeme, que fueron a través de la radio, ¿no? Y ese fue una experiencia muy agradable para uno como espectador o como radio escucha. Oye, Benjamín, ya estamos llegando casi, bueno, no al final del programa, pero yo no quisiera irme sin que nos hablaras de este documental. ¿Te refieres a este programa que se llama The Social Dilemma, ¿no? De Netflix. Sí. Se presentó en Sundance. Digo, no queremos hacerle publicidad, pero sí te generó unas reflexiones. ¿Por qué no nos platicas un poco de qué habla este documental de Jeff Orlovsky? Cómo plantea esta relación con las redes, Facebook, Twitter, Google, y qué reflexiones te generó. Claro, muchas gracias. Sí, yo pienso que es un documental que hay que ver. Creo que es una puerta de entrada a un montón de información, de reflexiones y también de alianzas en clave activista para pues proponer alternativas. A ver, si lo resumo en una figura, lo que nos describe es cómo estamos habitados, casi, bueno, estamos como comidos en esta adicción que tenemos a los medios digitales, a checar el celular cada 5 minutos, a checar el correo electrónico, el mensajito, a postear la foto, el like, el corazoncito, el enojo, en fin, toda esa cosa que está muy ampliamente difundida. Digamos, todo eso es efecto de esquemas deliberados de diseño, de estrategias, de medios y digamos, de software
que está diseñado deliberadamente para engatusarte y volverte adictivo a los mensajitos y a los intercambios, pero detrás de todo ese aparato hay un golem, una especie de Frankenstein, que nadie controla más, que es gobernado por una estructura gigantesca de inteligencia artificial que mejora permanentemente sus procesos y que nos está comiendo el seso. Digamos, nos habita más de lo que lo controlamos nosotros. Mencionan por ahí que las grandes empresas, yo que sé, Google, Facebook, etcétera, digamos, solo un puñado de personas saben cómo funciona eso, porque además son procesos secretos, pero ni siquiera ellos controlan ni entienden del todo lo que están desencadenando los procesos que ellos mismos diseñaron. Entonces, creo que ahí se plantea algo que quizá podría ser una conclusión de esta conversación, que les agradezco mucho, que he disfrutado también mucho, y es la importancia de pensar en que estos medios, que indudablemente tienen una gran potencia y una gran utilidad y una importancia indudable, pues devengan medios públicos que estén también vigilados ciudadanamente, que tengan pesos y contrapesos, porque se prestan muy fácilmente al abuso. Hay muchos ejemplos en ese documental escandalosos de incluso genocidios que se han, digamos, cometido en los últimos años, además del problema electoral y del consumo que tú mencionas, que son resultado directo de campañas de crispación conducidas desde Facebook específicamente para hablar de una de esas plataformas. Entonces, yo abogaría por pues un despliegue muy pronto de medios públicos que sean administrados y bien vigilados, que permitan entender el alcance de estos medios por fuera de su manipulación y de su uso meramente para fines mercantiles y de comercialización, que es lo que está pasando en este momento. Benjamín, me gustaría abordar otro aspecto. Perdón. Estamos hablando de la educación, que es una plataforma de desarrollo y de un proceso de democratización también. Y aquí me gustaría también verlo en el sentido de la educación, precisamente como eso, como desarrollo. ¿Qué implicaciones políticas tiene el desarrollo o el subdesarrollo de una educación, sobre todo en el sentido de la generación de conocimiento y posteriormente de tecnología, sin que nos limitemos a una perspectiva utilitaria? Aquí hay un costo en el que nos estamos metiendo, dadas las circunstancias de la generación de procesos sociales, pero más allá de eso, también de procesos tecnológicos y productivos que permiten un cierto grado de desarrollo. ¿Qué implicaciones entonces tiene esto? ¿Podríamos ahondar un poco en ese sentido, en la implicación de no tener una educación suficientemente fortalecida para el desarrollo? Claro, pues creo que implícitamente en lo que has dicho entrevemos digamos, el panorama, y es que digamos, como el mundo editorial, y también, por cierto, el mundo de la prensa, el mundo de la formación ciudadana a través de la formación educativa, son correlatos necesarios para que una democracia pueda operar mínimamente, aún con sus imperfecciones. Si no tenemos ciudadanos, si no hay una construcción de ciudadanía, difícilmente puede tener lugar el rejuego democrático. Y creo que para todo el mundo es claro que si en vez de ciudadanos tienes un ejército de zombies o de televidiotas, como antes decíamos, de personas que están adictas a su pantalla, pero que, como vemos en este documental que brevemente estamos describiendo, el problema es que te encapsulan en tu propio mundo, en tus propias referencias, y cuando haces una búsqueda en Google, por ejemplo, te vienen los resultados que tú mismo de algún modo favoreces. ¿Por qué? Porque es más probable que hagas compras a partir de lo que tú favoreces, a que si te vienen referencias que te son ajenas.
Entonces, vivimos cada vez más encapsulados sin darnos cuenta en nuestros propios mundos, pensando que las referencias que nosotros vemos son las que ve todo el mundo, pero vamos, mi pareja recibe recomendaciones de Google distintas a las mías. Y entonces cuando esos lo llevas a la dimensión social, pues se producen estos diferenciamientos cada vez más crispados, cada vez más extremos, entre rojos y colorados, donde las dos partes piensan que tienen absolutamente la razón y los datos en la mano, y lo único que tienen son a tole con el dedo que les dan estos medios digitales para fortalecer y retroalimentar sus propias preferencias y sus propias opiniones de antemano. Eso no brinda ningún fundamento para una democracia. Entonces, por eso los medios digitales tienen que tener una gobernanza muy robusta, pública, para que no nos jueguen malas pasadas de este tipo y podamos construir ciudadanía en vez de construir zombies. Oye, Benjamín, Pues efectivamente, uno cuando se mete a Google y a todas estas redes sociales, como plantea este documental, pues crea un perfil y efectivamente, o sea, tú te puedes meter a tu perfil de Facebook y vas a ver todas las recomendaciones que ni siquiera has pedido, pero que se generan a partir de las páginas que visitas. Y eso hay que reflexionar efectivamente y nos da pie para que en un futuro te volvamos a invitar porque yo pienso hasta incluso en el libre albedrío del cual presumimos como seres humanos, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Cómo se forma? Con todos estos algoritmos y perfiles digitales que se crean a partir del uso de las redes sociales. Sí, totalmente. Pues yo encantado y además encantado de apoyar espacios como este que permiten pues la reflexión, la discusión dentro de ese mismo medio. Estamos en una situación muy paradójica donde estamos obligados a usar los medios que por otro lado cuestionamos y pues nunca como ahora eso tiene una importancia y no es simplemente contradicción, sino la ilustración de la encrucijada paradójica y hasta cierto punto bastante dramática en la que nos encontramos. Pues Benjamín, te Y yo me agradecemos pongo, mucho. digo, los perfiles de consumo, pero por ejemplo, si nos vamos a cuestiones políticas, ahora con tantas elecciones que vienen, pues habría que ver si se puede dirigir a un lado o a otro la opinión pública o a un candidato o no a partir de los perfiles que se generan del uso de las redes. Pero bueno, creo que nos da mucho tu presencia para reflexionar a futuro. Sin Pues duda. muchas gracias a los dos y creo que hay que enfatizar que este escenario que dibujas no es solamente de algún vecino país, sino que está realmente en todos los países a su manera, ¿no? Benjamín, pues te agradecemos mucho la presencia. Esta